¿Qué es lo más raro o aterrador que has visto en la casa de alguien más? Yo tenía 9 y mi hermana 11, estábamos en casa de mi tía pasando la noche. Tenía un marido muy raro, nos hizo prometer que no se lo diríamos a nuestra madre. Sacó este enorme consolador rosa del armario y nos persiguió. Se lo dijimos y no volvimos a pasar la noche. Mi tía se divorció de él más tarde. 10 años después dijo que el tío está en prisión por pornografía infantil y por seducir a escolares. Cuando era niño, iba a la casa de mis amigos a cenar, comían mantequilla, como si fuera puré de patatas. Yo tenía como 8 años y no quería ofender, así que ahí estaba yo, comiendo la maldita mantequilla. Me duele el cerebro solo de pensarlo. Edición, gracias amable Redditor. Cuando tenía 12 años, mi amigo me invitó a una fiesta de pijamas. Vivía en una casa bastante grande en un buen vecindario y la familia era de clase media alta. De todos modos, aquí está la parte extraña. Se negaron a alimentarme. El padre me dijo que me quedara arriba mientras ellos cenaban. Tenía 12 años, así que por supuesto no sabía qué pensar. Trató de ser normal al respecto, dijo: vamos a cenar, quédate aquí arriba y te traeré algo de beber, ¿qué quieres? Tenemos Coca-Cola, limonada, etc. Así que me quedé arriba, bebí coca y jugué a Nintendo. Mi amigo no pestañeó. Aparentemente esto era algo normal. Más tarde, cuando le dije que tenía hambre, actuó como si le estuviera molestando. Terminó colándose en la cocina y robando una lata de atún y me la dio sin abrirla. Cuando le pregunté si podía abrirla, dijo: no sé dónde está el abrelatas. Terminó usando un cuchillo para mantequilla. La siguiente parte extraña, era pleno invierno y no usaban el calor en absoluto, así que obviamente hacía un frío glacial en la casa. Estaba durmiendo en el suelo y todo lo que tenía era una manta. Recuerdo haberle dicho que no podía dormir porque tenía mucho frío. Terminó despertando a su padre, que entró con un montón de mantas y las dejó en el suelo a mi lado y se fue. Me envolví en ellas lo mejor que pude, pero aún así hacía un frío increíble. A la mañana siguiente desayunaron y yo estaba abajo con ellos, pero no había lugar para que un invitado se sentara a la mesa. Eran 4 y estaban desayunando en familia mientras yo caminaba torpemente por la sala. Ocasionalmente hacía contacto visual con mi amigo y le hacía señas para que me trajera algo de comida, pero me ignoraba. No quería decir nada en voz alta porque pensaba que iba en contra de sus reglas o lo que sea. La siguiente cosa extraña, no me dejaban usar su teléfono. Le pregunté al padre si podía usar el teléfono para llamar a mi madre, para que viniera a buscarme. Cogió el teléfono y me pidió el número, lo marcó y habló con mi madre en persona y le dijo que estaba listo para que me recogieran. Solo tenía 12 años, pero sabía que no quería ser más el amigo de ese niño, así que dejé de hablar con él después de eso. Recuerdo que en el viaje a casa mi madre se detuvo y me trajo un McDonald's y comí muy rápido. No estaba feliz de que no me dieran de comer, pero lo olvidamos y seguimos adelante. Hasta el día de hoy todavía no sé de qué se trataba esa mierda. Eran una familia muy religiosa, pero eran cristianos, y yo solía tener lo contrario de esa experiencia en las casas de otros amigos cristianos. También pensé que tal vez tenía algo que ver con el hecho de que tenían dinero y mi familia era pobre y vivíamos en una parte mala de la ciudad. Quizás no querían mis gérmenes rotos en sus cubiertos. ¿Alguna otra idea? ¿Le ha pasado esto a alguien más? Pasé la noche en casa de la abuela cuando tenía probablemente 11 o 12 años. Me enfermé en medio de la noche y estaba vomitando en el baño. Vi a la abuela en su camisón de franela pasar la noche con su bereta del 38. Aparentemente sonaba como un oso. Yo tenía 12 años y ella estaba en sus 70 en ese momento. Era una pistola bereta, no un revólver. Probablemente era de 9 milímetros. Los nerds de las armas son tan pedantes. Se veía así. HTT PS, youtube.b grande SWRHTLG22Y. Fui a la casa de un amigo, y todo el lugar olía a mantequilla. Era como abrir una bañera de mantequilla y meter la nariz.
Considero que tengo un estómago fuerte, pero después de menos de 5 minutos dentro empecé a sentir náuseas y me sentí mareado. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de qué olor era, olía a mantequilla, pero de ninguna manera era tan fuerte. Edith, ¿saben que el Pine Sol tiene un olor súper fuerte que te quema la nariz de una buena manera? Sí, así, pero de mala manera. También esto fue en un barrio de Jersey de aspecto poco atractivo. Solía construir casas. Después de que un oficial se mudara, recibíamos una llamada sobre asuntos de servicio, un pomo suelto, una válvula atascada, etc. Entré en la casa de una señora soltera, tenía 2 Dobermans, los perros habían meado en casi todos los rincones de la casa, incluso dejó un zurullo gigante mezclado con su ciclo menstrual en un inodoro con la tapa levantada. Ella sabía que íbamos a entrar ese día. Yo no, pero mis padres me han dicho esto. Cuando fueron a comprar la casa por primera vez, terminaron viendo una casa muy bonita en la ciudad. El agente de bienes raíces les está mostrando el lugar y llegan a un pequeño cuarto lateral. El agente les está mostrando el lugar y mi madre pasa a echar un vistazo a la sala de estar adyacente. Justo encima de la chimenea había un enorme retrato de Adolf Hitler. El agente inmobiliario dijo sí, eso y dijo que pertenecía al dueño anterior. No dieron más detalles. Edición, lo entiendo, me perdí el juego de palabras de Führer. Rompe mi bandeja de entrada. Gracias por el oro. Cuando estaba en el instituto, visité a una amiga en su casa. Nunca me dijo que su madre era una acaparadora. Hice todo lo que pude para ser educado y no llamar la atención sobre el hecho de que caminábamos por senderos estrechos en la casa. Había algunas habitaciones que eran inaccesibles porque había muchas cosas. La parte más extraña podría haber sido que 6 personas vivían en esta casa como si no fuera gran cosa, o tal vez fue cuando la mamá regresó de hacer recados con una bolsa llena de basura de una tienda de Halloween y la añadió a las pilas. Laboratorio de metanfetaminas en el centro comercial antes de Navidad hace unos 10 años, cuando tenía 19, me encontré con un cuasi amigo del instituto con el que corrí a través del país. Me preguntó qué pasaba y si quería volver a jugar a los videojuegos. Llegué a su casa, sucio, pero nada loco para tener 19 años, pero tengo una sensación súper extraña. Jugamos videojuegos y bebimos cerveza durante 30-45 minutos cuando necesito ir al baño. Me dice que al final del pasillo, supongo que abrí la puerta equivocada porque en lugar del baño, encontré un laboratorio de metanfetaminas. Me sorprendió, por no decir más, y me largué de ahí. Descubierto recientemente, fue atropellado y asesinado por un camión mientras iba en su bicicleta al trabajo en un accidente de atropello y fuga menos de 2 semanas después. Un día llegamos a la casa de mi amigo y por alguna razón estábamos hablando de fantasmas, y mientras caminaba hacia su habitación dijo no creo en fantasmas y una escoba cayó al suelo justo delante de nosotros, sin ningún tipo de brisa o nada que la moviera. Alrededor de un año después, entramos en su casa y vi la misma escoba apoyada en la pared y le dije comillas ¿recuerdas cuando dijiste que no creías en fantasmas y la escoba se cayó? Nos reímos un segundo al ver la escoba cayendo de nuevo, delante de nosotros. No volvimos a hablar de fantasmas en su casa. TLDR en la parte inferior. Cuando estaba en 4º grado, tenía una mejor amiga, a la que llamaremos Beth. Ella venía con frecuencia a pasar la noche en mi casa, y después de unos meses la presioné para que me dejara ir a su casa el fin de semana. Ya había conocido a su mamá, y por lo que evalué con mi cerebro de 8 años, su familia parecía normal. No entendía realmente por qué ella evitaba que yo fuera a su casa. Finalmente llegó el día en que pasé la noche en su casa, y lo hice. Su casa era enorme, tenían un gran patio trasero con un juego, televisores gigantescos y una bonita colección de bebé chicadés. Era la primera vez que conocía a su padrastro, pero parecía bastante agradable. También conocí a su hermana pequeña,
que probablemente tenía unos 8 meses. En resumen, un día divertido hasta ahora. Las cosas empiezan a ponerse raras cuanto más se acerca la hora de acostarse. Beth no tenía una litera, así que tuve que dormir con ella en su cama, no hay problema. Pero mientras nos preparamos para ir a la cama, puedo decir que Beth se está poniendo muy ansiosa. Empezó a dar vueltas por su habitación y a ponerse llorosa. Finalmente se rompió cuando levanté su almohada y encontré un cuchillo de filete. Ahora, tengo 8 años en este momento, así que mi reacción inicial fue reírme y preguntarle por qué tenía un cuchillo bajo la almohada. Ella dijo, comillas, no es divertido, y se rompió en lágrimas. Entré en pánico, y después de varios minutos de tratar de disculparme, finalmente me dice que trajo el cuchillo para mantenerme a salvo, que su padrastro entraba en su habitación por la noche a veces y hacía cosas y que ella quería protegerme si intentaba algo esta noche. Mi cerebro automáticamente entra en modo de seguridad, y comienzo a hacer preguntas como comillas cuánto tiempo, comillas qué hace y comillas lo sabe tu mamá. Me dijo que solo se lo dijo a su madre después de que su hermana pequeña naciera, y que su madre no le creyó. Había estado abusando de ella desde que ella lo recordaba, y tenía miedo de que su hermana pequeña fuera la siguiente, que a veces se quedaba despierta y le oía ir a la habitación de su hermana cuando terminaba con Beth. No dormí esa noche. Podía oír a su padrastro paseando por la casa en medio de la noche, pero nunca abrió la puerta de la habitación de Beth o de su hermana pequeña. A la mañana siguiente, cuando me desperté, estaba viendo porno en la sala de estar en su ordenador. Las chicas parecían jóvenes. Cuando mi madre finalmente vino a recogerme, Beth me rogó que no dijera nada. Mi madre era psicóloga, Beth sabía que lo denunciaría. Esperé unos días, pero empecé a notar un comportamiento extraño en Beth los siguientes días en la escuela. Me preguntó sobre un pacto de suicidio, autolesiones, etc. Fui a casa y le conté todo a mi mamá. Al día siguiente, el consejero escolar sacó a Beth de la clase y nunca la volví a ver. Mi mamá me dijo que la enviaron al norte de Texas a vivir con su verdadero padre mientras todo se arreglaba. Todavía pienso en lo que les pasó a ella y a su hermana pequeña. TLDR, mi mejor amiga de la infancia guardaba un cuchillo bajo su almohada cuando me quedaba a dormir, y me dijo que era para protegerme de su padrastro que abusaba de ella y de su hermanita.